Bienvenidos al curso del auxiliar administrativo. En este curso veremos procedimiento de recepción de mercancía de proveedor en el sistema MERXIST. Temario. Glosario. Políticas. Recepción de mercancía de proveedor. Error en recepción de mercancía de proveedor sin cargo. Costeo y registro de maniobras. Registros. ¿Qué es la mercancía recibida físicamente? Acción del checador para recibir físicamente mercancía proveniente del proveedor o por traspaso de sedizo sucursal origen. ¿A qué llamamos mercancía recepcionada? Documento de recepción de mercancía ingresado por el auxiliar administrativo o encargado de sucursal en el sistema MERXIST. ¿Qué es la mercancía no conforme? Mercancía que no cumple con las características de calidad requeridas. Producto en mal estado, roto, caducado, empaque aplastado. ¿Qué es la mercancía sin cargo? Mercancía relacionada con artículos de promoción otorgados por el proveedor a costo cero. ¿A qué llamamos artículos en ENAR? Mercancía que el proveedor entrega artículos de regalías por temporalidad o introducción que no forman parte del catálogo maestro de artículos de MEXAVA. La recepción de dichos artículos debe protegerse en el sistema MERXIST. Orden de compra. Documento mediante el cual se solicita al proveedor la mercancía y se identifica con el nombre de la sucursal más el consecutivo de la orden de compra. Orden de compra gemela. Orden de compra que se genera debido a la corrección de una recepción de mercancía errónea en el sistema MERXIST. Modificar orden de compra. La orden de compra original solo podrá ser modificada cuando sea requerido actualizar descuento de línea, categoría o precio de lista. No se podrán modificar partidas ni cantidades de artículos. Las excepciones deberán ser autorizadas por la dirección. Caso 1. Si varias facturas amparan una misma orden de compra y por error se recepciona parcialmente sin haber verificado el auxiliar administrativo o encargado de sucursal todos los costos de la orden de compra, se deberá proceder conforme a lo siguiente. Generar una devolución de la factura que haya sido recepcionada y correr el proceso para cerrar la orden de compra, verificando que no tenga facturas cargadas. El comprador deberá generar una nueva orden de compra gemela con los datos de descuento de línea, categoría o precios de lista correctos. El auxiliar administrativo o encargado de sucursal registra en sistema MERXIST la recepción de la mercancía con el nuevo folio de orden de compra en un lapso no mayor a 2 horas después de haber sido recibida físicamente. Recibir mercancía. La mercancía será recibida en sucursal siempre contra orden de compra. La mercancía deberá ser registrada por el auxiliar administrativo en el sistema MERXIST el mismo día de la recepción física de la mercancía en sucursal. En la recepción de mercancía se deberán anotar los comentarios aplicables, modificación de precios, devoluciones, etc. La recepción de mercancía debe revisarse y firmarse de conformidad por el encargado de sucursal y el checador. Recibir mercancía de artículos de promoción. Los artículos sin cargo se deberán recepcionar primero, con el objetivo de no generar errores de costos. Los artículos sin cargo que forman parte de una negociación previa con el proveedor indicados en la orden de compra deben ingresarse a costo cero. Los artículos sin cargo que no forman parte de una negociación previa con el proveedor deben ingresarse a 0.01 centavos por pieza que contenga el empaque. Ejemplo, se recibe por caja de 12 piezas, entonces el costo es de 0.01 por 12 piezas igual a 0.12. En caso de recibir artículos de promoción sin cargo que no se encuentran en el catálogo, artículos, in and out artículos de regalías entregado por el proveedor, se debe solicitar al comprador la protección de precio del artículo en el sistema. De las sanciones. Procederán las sanciones especificadas en los diferentes escenarios que se presenten. Por modificar orden de compra original, encargado de sucursal, auxiliar administrativo. Por recepción de mercancía sin validación de orden de compra, checador, encargado de sucursal, auxiliar administrativo. Por no realizar la devolución acorde a la política modificar orden de compra, comprador, encargado de sucursal, auxiliar administrativo. Por modificar códigos o cantidades de artículos no solicitados, comprador, encargado de sucursal, auxiliar administrativo. Por generar la orden de compra después de haber recibido físicamente la mercancía en sucursal, comprador, encargado de sucursal, checador, auxiliar administrativo.
Por no dar entrada a la recepción en el sistema el mismo día de la recepción física de la mercancía, encargado de sucursal, auxiliar administrativo. Por no dar entrada a la recepción en el sistema de proveedores de pronto pago, encargado de sucursal, auxiliar administrativo. Por omitir la notificación de incidencia de proveedor de pronto pago al encargado de tesorería con copia para el comprador. Del plazo de pago a proveedores. Las condiciones especiales que apliquen deben registrarse en la orden de compra con plazo de pago 0 días, identificados como proveedores de pronto pago. Comprador, encargado de tesorería, encargado de sucursal y auxiliar administrativo deberán dar seguimiento a plazos de pago a proveedor. Recepción de mercancía de proveedor sin cargo. Si se genera margen negativo debido a una recepción de mercancía sin cargo mal capturada, se debe solicitar a la Gerencia de Auditoría Interna las 2 devoluciones de las facturas y el reingreso de las mismas en el orden correcto. El auxiliar administrativo solicita la devolución. El gerente de auditoría autoriza la devolución. El auxiliar administrativo recepciona relacionando la factura correspondiente. Procedimiento recepción de mercancía de proveedor. El auxiliar administrativo revisa los datos en la orden de compra y en la factura. El auxiliar administrativo revisa si es un proveedor de pronto pago. El auxiliar administrativo notifica al encargado de tesorería vía correo electrónico la recepción de mercancía de proveedor de pronto pago. El auxiliar administrativo revisa si la orden de compra incluye artículos de promoción. El auxiliar administrativo instruye al checador a recepcionar. El auxiliar administrativo calcula los costos del flete y maniobra. El auxiliar administrativo recepciona la mercancía en el sistema Merxist. Mercancía recepcionada en el sistema Merxist. Si aplican descuentos, revisa que no haya diferencias entre la orden de compra versus factura. Si no existen diferencias, el auxiliar administrativo instruye al checador a recepcionar. El auxiliar administrativo calcula los costos del flete y maniobra. El auxiliar administrativo recepciona aplicando el descuento y lo registra en el apartado de comentarios. Mercancía recepcionada en el sistema Merxist. Si existen diferencias en descuento de línea, categoría o precio de lista, se aplica la política de modificación de orden de compra. El auxiliar administrativo solicita al comprador la modificación vía correo electrónico. El comprador modifica la orden de compra. El auxiliar administrativo instruye al checador a recepcionar físicamente la mercancía. El auxiliar administrativo calcula los costos del flete y maniobra. El auxiliar administrativo recepciona aplicando el descuento y lo registra en el apartado de comentarios. Mercancía recepcionada en el sistema Merxist. La orden de compra original solo podrá ser modificada cuando sea requerido actualizar descuento de línea, categoría o precio de lista. Se digitaliza la factura y la orden de compra y la envía por correo al comprador para corregir alguna diferencia, ya sea en costos o descuentos. Si se identifican artículos en promoción, se pueden presentar los siguientes casos. Caso 1. El proveedor entrega 2 facturas, una factura indicando los artículos en promoción y otra factura con artículos con costo. Caso 2. El proveedor entrega una factura, incluyendo los artículos con costo y los artículos con promoción. Caso 3. El proveedor entrega una factura, incluyendo los artículos con costo y artículos de promoción no incluidos en el catálogo u otro artículo de promoción no solicitado. Recepción de mercancía de proveedor sin cargo. Cuando se reciba mercancía sin cargo de proveedores y que no se incluya en la misma factura de la mercancía con cargo, se deberán de recepcionar primero la factura de la mercancía sin cargo y posterior a ello la mercancía con cargo, para no generar errores de costos. Caso 1. El proveedor entrega 2 facturas, una factura indicando los artículos en promoción y otra factura con artículos con costo. Los artículos sin cargo deben ingresarse a 0.01 centavos por pieza que contenga el empaque. Ejemplo, se recibe por caja de 12 piezas, entonces el costo es de 0.01 por 12 igual a 0.12. El auxiliar administrativo debe revisar la orden de compra contra factura. El auxiliar administrativo instruye al checador a recepcionar físicamente la mercancía. El auxiliar administrativo recepciona primero la factura correspondiente al artículos de promoción sin cargo y posteriormente recepciona la factura correspondiente a la mercancía con cargo. Mercancía recepcionada en sistema Merxist.
Al recepcionar la mercancía sin cargo en el sistema Merxist. Seleccionar F11 Información adicional. Seleccionar la opción Comentarios. Seleccionar Aceptar. Registra en el apartado de comentarios. Artículos de promoción, promediar costos. Revisa el costo de los artículos de promoción. Caso 2. El proveedor entrega una factura, incluyendo los artículos con costo y los artículos con promoción. El auxiliar administrativo debe revisar la orden de compra contra factura. El auxiliar administrativo registra primero la recepción del artículo sin cargo y posteriormente la recepción del artículo con cargo. El auxiliar administrativo instruye al checador a recepcionar físicamente la mercancía. En la recepción en el campo fecha factura se debe ingresar la fecha en la que fue emitida la factura del proveedor. Nota: en caso de registrar una fecha que no corresponda a la fecha de factura del proveedor, el auxiliar administrativo deberá realizar la devolución de la recepción e ingresar nuevamente y de manera solicitada el producto. Recepción de artículo de promoción. Caso 3. El proveedor entrega una factura, incluyendo los artículos con costo y artículos de promoción no incluidos en el catálogo u otro artículo de promoción no solicitado. El auxiliar administrativo debe revisar la orden de compra contra factura. El auxiliar administrativo notifica al gerente de operaciones de los artículos de promoción que no forman parte del catálogo. El gerente de operaciones notifica al auxiliar administrativo la habilitación del artículo en la sucursal. El administrador de catálogo solicita a comprador la protección de costo del artículo de promoción. El auxiliar administrativo recepciona la mercancía sin cargo. El auxiliar administrativo recepciona la mercancía con cargo. Mercancía recepcionada en sistema Merxist. Recepción de mercancía de proveedor sin cargo. A. Artículo en promoción que no puede ser promediado. Solicitar a compras la protección del precio. Procedimiento: error en recepción de mercancía de proveedor sin cargo. Si se genera margen negativo debido a una recepción de mercancía sin cargo mal capturada, el auxiliar administrativo deberá solicitar a la gerencia de auditoría interna las dos devoluciones de las facturas y el reingreso de las mismas en el orden correcto. Si se recepciona erróneamente en el sistema Merxist debido a registro erróneo de artículos, registro erróneo de proveedor, registro erróneo de importe, registro erróneo de fecha de factura, el auxiliar administrativo identifica el tipo de devolución con referencia. El auxiliar administrativo solicita autorización de la devolución de las facturas recepcionadas con error. El gerente auditoría autoriza la devolución. El comprador genera la orden de compra gemela corregida. El área de sistemas envía por comunicación la orden de compra gemela. En un lapso menor de 2 horas el área de sistemas recepciona correctamente ligado a la orden de compra gemela. Mercancía recepcionada en el sistema Merxist. Identificamos el margen negativo por error de recepción de mercancía del artículo de promoción. Revisamos el Cardex, las compras y el costo promedio. En este caso vemos que el artículo tiene un costo promedio de 11.92 y que cuando se recepciona con costo cero el costo promedio baja a 3.61. Por lo que se procede a aplicar la devolución a proveedor con referencia para registrar los costos correctos. Costeo y registro de maniobras. El auxiliar administrativo en la bitácora de maniobras registra el número de factura, el número de cajas recibidas, la tarifa que aplica, se anotan los montos del total de la factura, monto de maniobristas. El cobro es dependiendo de la zona. El auxiliar administrativo debe conocer los tabulares vigentes del contrato autorizado por Contraloría. En la recepción de mercancía, en el apartado de cifras control, completar el campo flete con el número correspondiente, se desplegará una ventana para elegir el proveedor. Ingresar el número de folio. Botón terminar. Registrar recepción. Documentación de recepción de mercancía. Orden de compra. Factura. Maniobras. Recepción de mercancía. Orden de compra. Factura. Recepción de mercancía. Sello oficial de Mexicana. La sucursal debe contar con el sello oficial de recepción de mercancía en tinta azul y roja. La documentación: orden de compra, recepción y factura. Se firma por el encargado de sucursal y checador. Se sella con la fecha de recepción.
En caso de faltante o mal estado de la mercancía se anota en las observaciones en la recepción y en la factura. Gracias. Te esperamos en el próximo curso.